Continuamos ahora con la segunda ponencia magistral que nos va a dar el ilustre doctor Óscar Horacio Pepe, que es vicepresidente de la Honorable Academia Mundial de la Educación y trabaja en la Fundación de las Artes del Gobierno de Argentina. Nos va a hablar de las inteligencias múltiples. El título, Las inteligencias múltiples, la introducción al tema. Un fuerte aplauso. Disculpen que le voy a quitar la confianza, pero... Bueno, ahí está. Tengan buenos días. Viéndolos y con las palabras que tuvo Susana Linares, me hacen acordar a un querido amigo mío que es un excombatiente de la Guerra de Malvinas. En los últimos días de combate tenía que replegarse cerca de 5.000 hombres. Y él tenía una dotación de 65 comandos, tropas especiales. Tenía que frenar toda la embestida británica. Entonces el comandante argentino le pregunta, dígame, Juárez, ¿cuántos son? Pocos, pero buenos, mi general. Y acá estamos, somos pocos, pero buenos. Bueno, estamos en esta hermosa ciudad de Granada, en la tercera cumbre, que tenemos el gusto de haber estado en las otras dos también. Y este es el tema que vamos a tratar. Escuchamos hablar de valores, de educación, de calidad, de excelencia, de solidaridad, sin mencionar lo de democracia y libertad, de educación, de liderazgo, de ejemplo, de confianza. Bueno, eso tiene mucho que ver, porque es algo muy complejo, con lo que vamos a ver también nosotros ahora. Ahí Einstein, la frase esa es perfecta para lo que voy a tratar. Nosotros no podemos juzgar a las personas por lo que no son, sino por lo que realmente son. Y ese es uno de los errores más grandes que hemos cometido en educación durante toda esta época. Pero, antes que esto, quiero rendir un pequeño homenaje, muy modesto, por supuesto. Esta charla va a ser en recuerdo de él, de un querido amigo, un gran educador, don José Andrés Aybar Sánchez. Fue el creador de la Universidad del Caribe y fue su rector durante más de 20 años. Es importante la misión que ha cumplido también con la Academia Militar de la República Dominicana, demostrando así su grado de compromiso con su patria y la defensa de la misma. Y ha formado a cientos y cientos de líderes y de personas que están desarrollando sus vidas en la República Dominicana. Vaya pues, bien merecido lo tiene. Y yo tuve el honor de conocerlo y de tratar con él. Por eso, don José, donde quiera que esté, le decimos que lo extrañamos mucho. Y ahora sí, los objetivos de la ponencia. Ante un público como ustedes hay que tener objetivos, si no venir a hablar por hablar no tiene significancia. Entonces, a tratar de adentrarnos en el tema, yo creo que ustedes ya deben conocerlo, tratar de formar redes sociales, con foros, etcétera, para intercambiar opiniones y ver si esto se puede llevar a la aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual estamos inmersos nosotros. Disculpen por las figuras femeninas, pero habitualmente a los hombres nos despiertan un poquitito y hasta ahora ya están medio dormidos después de tan largo viaje que hemos tenido que hacer. Ustedes se han puesto a ver, a través de toda la carrera docente, en los 3 niveles, primario, secundario, universitario, ¿por qué los mejores promedios no siempre tuvieron éxito en sus carreras profesionales? ¿O por qué alumnos que parecían inteligentes no cuadraban dentro de la estructura de enseñanza que teníamos motivados en esos momentos? Y cómo también, en cambio, muchos que no descollaban como estudiantes tuvieron éxito. Estudiantes mediocres después resultaron ser exitosos profesionales o científicos. Recordemos la imagen y la anécdota de Alva Edison, donde la llaman a la madre y le dicen que no puede seguir su hijo en el colegio porque es un retardado. Y la madre se tuvo que dedicar a enseñarle y resultó ser uno de los máximos inventores. A pesar de que ahora dicen que le robó muchos inventos a Tesla y todo eso, pero bueno. ¿Qué ocurría? El éxito no solamente es tener mucho dinero, el éxito es desarrollarse en la vida como persona, en la complejidad que trae ello de espiritual, personal, psicológica. Es un complejo. Por eso la definición de salud ahora no solamente es física, psicológica y espiritual.
es un ratio, es un equilibrio. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Por qué pasaban estas cosas? ¿Por qué alumnos que parecían realmente normales o que podían tener un gran desempeño no lo tenían? ¿Qué le sucedió a ese alumno? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué tenían un bajo nivel de rendimiento en el colegio? ¿Por qué no se motivaban en el proceso que teníamos nosotros? ¿Por qué no lograban enhebrar esa mecánica de la escuela? ¿Qué existía que no conocíamos? Había algo. Esta era la definición de inteligencia. Se las dejo allí, no se las voy a leer porque todos somos grandes y sabemos hacerlo. Entonces, ¿la inteligencia qué es? Es entender lo que está pasando, poder aislarlo, poder desmenuzarlo y volver a unirlo. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder resolver los problemas. Pero la pensábamos a la inteligencia como una capacidad unitaria. Y sin embargo es una abarcación de distintas cosas. Y esto es lo que utilizamos durante mucho tiempo. No digo que no sirve, sino que es incompleto el test del coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque son capacidades lógico-matemáticas. Este señor, Howard Gardner, contradijo todo el principio elemental y básico de esa inteligencia. Dijo que era un pensamiento, una visión uniforme y reductiva, un constructo unitario, un factor general. Y la concepción dominante de la inteligencia puede ser medida en forma pura, con la ayuda de instrumentos estándares. El test de inteligencia era eso, instrumentos, cómo resolvía ciertas ecuaciones lógicas o matemáticas. Acá tenemos qué es lo que hizo. ¿Sí? Esto es lo que pensaban antiguamente. Y él dice que lo que ocurre es que la inteligencia es la capacidad para resolver los problemas. Tengo que entender qué está ocurriendo, tengo que tener las bases, las pautas para poder resolver el problema. Para generar nuevos problemas. Hay muchos que somos ya demasiado exitosos en eso, ¿no? Generamos problemas constantemente y no damos soluciones. Y que creen productos no solamente tangibles, sino intangibles también, para ofrecer servicios que sean valiosos en una o más culturas o sociedades. Se está pensando acá en el concepto de solidaridad también, porque mucha gente la inteligencia la tiene en forma egocéntrica. El conocimiento es para ellos y para nadie más. Y él dice que hay por lo menos detectadas 8 formas distintas de inteligencias. Por lo menos. Ya habíamos escuchado hablar anteriormente de la inteligencia emotiva. Acá está tratada desde otro punto de vista. Uno es la inteligencia lógico-matemática, es la que nosotros medimos con el test ese de coeficiente intelectual. Razonamiento deductivo, inductivo, solución de problemas, etc. Esto se localiza generalmente en el lóbulo parietal izquierdo y en el hemisferio derecho. Han hecho estudios con máquinas, por supuesto, para ver qué hemisferio y qué lugar se activaba de cada hemisferio cuando se desarrollaban estas cosas. Y fue considerado durante mucho tiempo, y aún se considera hoy, como la única inteligencia factible. Cuando no es así, porque acá tenemos, esta es la inteligencia de los científicos, matemáticos, ingenieros, químicos. Está la inteligencia lingüística también. Si no, ¿qué sería, y en esta hermosa tierra de Cervantes, si no existiera dicha inteligencia? Es la que permite enhebrar conceptos, traerlos desde el fondo del alma hacia la expresión de la boca y de la pluma, para que se razonen y se compartan con nuestros semejantes. Es desnudar el alma y saber contar cómo se desnuda esa alma. Esa inteligencia no debe tener en cuenta. Sin embargo, muchos disfrutamos de ella. Los grandes escritores, Gabriela Mistral, Borges, Cervantes, Shakespeare. No tendríamos ese complemento espiritual tan grande si no existiera esa inteligencia. Sin embargo, nunca la considerábamos como tal. Creíamos que era una parte de la inteligencia lógico-matemática. Será por las rimas, será por la cuadernavía,
Fablar curso rimato per la quaderna via que es gran maestría, decía, ¿no? La inteligencia espacial. Todos tenemos las 8 inteligencias, mayor o menormente desarrolladas. Esta la desarrollamos todos los días, la utilizamos todos los días. Tenemos el modelo mental, por nuestra capacidad visual, de en 3 dimensiones el mundo, y así lo tenemos internalizado. Pero ¿qué sacamos de provecho de eso? No chocar, no caernos, ver las distancias, salvo que tenemos algún problema de vista o algún problema de algún accidente cerebral. Y van en las regiones posteriores del hemisferio derecho. Acá hay algunas profesiones, ingenieros, cirujanos, arquitectos, tienen en sí muy acendrado el tema de la tridimensión. Aquel es el doctor Favaloro, inventor del bypass cardíaco, y él se imaginó cómo hacer esa operación y la practicó y la dibujó mucho antes de llevarla a cabo. Es decir, tenía un acendrado desarrollo de esa inteligencia, amén de otra inteligencia que vamos a ver que es lo que permitía la magia de sus manos. Los marinos también, hay que conducir un barco y en alta mar o entrar a un puerto. La inteligencia musical, nadie la tenía en cuenta. Aquí veíamos cómo estaban desarrollándola en la escuela de Finlandia con los chicos ejecutando instrumentos. Es importantísimo que los chicos aprendan a tocar un instrumento, aunque sea mal, pero que aprendan, porque eso le va a llevar a motivar distintas regiones de su cerebro que lo van a llevar a conformar una personalidad mucho más vivaz y mucho más compleja y rica. Están en el lóbulo temporal derecho. ¿Qué sería de nosotros sin Pavarotti, sin Beethoven, sin Chopin, sin Lennon, sin los Beatles, sin nuestras zarzuelas, sin nuestro FF, como dice un amigo mío? Yo canto feo pero fuerte. Pero hay que cantar y silbar. Dicen que es una caricia del alma. La corporal kinestésica. Miren, si esta inteligencia no existiera, no hubiésemos podido disfrutar ni de Maradona, ni de Messi, ni de Pelé, ni de ninguna de esas personas. Ni de los acróbatas, ni de los grandes corredores, ni de los grandes boxeadores, ni nada por el estilo. Es algo que se desarrolla, se trae del innato, todos la traemos. No podemos ser un Messi o un Maradona, pero quien más, quien menos, algo de fútbol ha jugado, con distintos grados de favores futbolísticos. Algunos nos gritaban patadura y otros los aplaudían. Entonces, acá los compañeros de Uruguay se ríen porque eran pataduras como yo. Esta es la intrapersonal. Y esto va también en la base de una de las frases que dijeron que hay que conocerse a sí mismo para tener la confianza propia. Es el ensimismarse, es el reconocerse internamente. Esto generalmente lo hacemos hay un estado de crisis, una gran pérdida. Tratar de buscarnos a nosotros mismos. Pero hay que hacerlo a diario, porque esa confianza que yo voy a inspirar en los demás, primero la debo sentir yo. Y recuerden que el jefe predica con el ejemplo. Ahí lo vimos también con Susana. Liderazgo es ejemplo, decía una de las frases. El jefe predica con el ejemplo. Yo no puedo decirle, usted está mal afeitado y yo tener barba de 3 días, porque no tengo autoridad moral para hacerlo. Entonces, esta inteligencia que la tenemos todos, la tenemos que desarrollar. Y ahí tenemos entonces los cursos de meditación trascendental, los yogis, etcétera, etcétera. Es buscarse a sí mismo para generar esa confianza. ¿Qué hacen cuando van a un psicólogo? ¿Van a buscar confianza? ¿O no es así? Van porque no saben cómo resolver su problema y sin embargo el psicólogo lo va a llevar a que, si es bueno, lo va a llevar a que usted resuelva su problema. Repito, perdón por las figuras femeninas a las damas presentes, pero esto es para motivar a mis compañeros de género. Está la interpersonal y esta es una inteligencia que hay que desarrollarla importantemente. Los políticos la han sabido aprovechar, pero de una manera tremendamente eficaz. Es cómo me relaciono con los demás, qué empatía genero, cómo me comunico, cómo les digo la verdad o les miento, porque esto es 50-50, mitad y mitad. Yo puedo generar confianza para llevarlos por el buen camino o generar confianza para llevarlos por el mal camino. Esto depende de lo que vimos, valores. Se han subvertido los valores. ¿A qué político en países como los nuestros le interesa que el pueblo sepa, que piense, a enseñar a pensar? ¿Conviene que enseñar a pensar? ¿Conviene que todos piensen? ¿Conviene que todos sean contestatarios a lo que yo digo? ¿Conviene que todos me pregunten qué estoy haciendo? ¿O no?
Los cambios de planes de estudio no son gratuitos, tienen un objeto en común muy detrás de ello. Es que con esos cambios, hasta que se genera la estabilidad de los docentes y alumnos, no enseñamos nada. Entonces hay grandes masas que no llegan con la capacidad educativa pertinente al final de su ciclo. Y esto está hecho a propósito, no es sin querer. Por eso los países como Finlandia conservan sus planes de estudio. El general Belgrano, uno de los héroes de nuestra independencia, fue promotor de la educación pública en la Argentina ya a principios de 1800, porque decía que la única forma de equidad, de igualdad y de libertad se basaba en el estudio. Somos iguales ante la capacidad de interpretar las cosas y vamos a tener los elementos de defensa basados en la educación. Si no, de nada sirve de ser libres, tener bandera, himno y escarapela. Seguiremos siendo sometidos por el soberano de turno. La inteligencia naturalista, este es cómo se interpreta a lo que hablábamos aquí del medio ambiente. Por eso, de refilón, como decimos allá en el Río de la Plata, vamos a tocar el tema del medio ambiente. Si no conocemos esto, que está en el sistema límbico y en los lóbulos frontales y parietales, ahí es donde se desarrolla esto, no entendemos la naturaleza, no entendemos que nuestra única casa, hasta ahora se habla mucho de distintos planetas que son similares a la Tierra, pero no estamos en capacidad de hacer un viaje y de llevar tanta gente tampoco. Entonces, quienes interpretaron a la naturaleza, este es Florentino Ameghino, uno de nuestros científicos naturalistas más importantes en la Argentina, estuvieron con el tema de la conservación del medio ambiente. Si no tenemos desarrollado medianamente esa inteligencia, vamos a seguir arrojando residuos, vamos a seguir polucionando el medio ambiente sin buscar solución alguna. Y esto no se soluciona con 2 más 2 es 4, si yo le pongo un álcali y voy a neutralizar el ácido que estamos tirando. No solamente es eso, sino tener la percepción de la naturaleza, tener la percepción de que las distintas formas de vida tienen tanto derecho o más que yo de existir. Por eso está tan en boga San Francisco de Asís, donde llamaba hermano a los animales. Y son hermanos, hermanos de ruta, hermanos de casa, hermanos de vida. Por eso quien maltrata a un animal maltrata a toda la sociedad, a todo el mundo, a toda la humanidad. Y utilizó distintos criterios. Aislamiento de daños cerebrales, los idiotas sabios. ¿Cómo este tarado puede tocar así el instrumento este? Lo hemos escuchado muchas veces. ¿Cómo este tonto sabe tantas cosas? ¿O cómo puede hacer, cómo este que no sabe enhebrar 2 palabras escribió así? La historia característica del desarrollo, una historia evolutiva y los apoyos de la psicometría. Los puntos clave de la teoría. Todos poseemos al menos estas 8 inteligencias, en mayor o menor desarrollo. Lo que hay que hacer es motivar para que esa inteligencia pueda desarrollarse al nivel adecuado. Si yo quiero ser un excelente músico, tendré que desarrollar esa inteligencia. ¿Cómo? Con práctica. No voy a poder ser un gran ejecutante de piano si no estoy por lo menos 8 horas sentado practicando. Trabajan las inteligencias en forma conjunta y compleja. No es que actúan separadamente como si fueran compartimentos estancos. Todas trabajan en forma compleja y conjunta. Por eso el dar clases con música no solamente es para quitar a las fieras, sino para desarrollar otra parte del cerebro, desarrollar otra situación, y eso lo va a hacer enriquecer. Porque no solamente va a recordar al estudio que está llevando a cabo por lo que estuvo viendo, sino por lo que está escuchando. Lo va a asociar con una melodía dada. Y hay muchas maneras de ser inteligente dentro de cada categoría, muchas maneras. Por eso volvemos a repetir, no juzgues al pez para trepar un árbol, si no va a ser toda su vida un inútil. No me juzguen a mí con Robert Redford, si no voy a ser siempre feo. También proviene este trabajo del apoyo de la psicología experimental. Existe un sistema simbólico en el cual yo me puedo basar, pero bueno, estos son elementos que yo puedo codificar de esto. En realidad no es tan así, tan argumental, es más instintivo quizás, sobre todo en distintas inteligencias que no están tan desarrolladas o no tienen tanto grado de conocimiento. Pero lo que sí es cierto es que poseemos las 8 inteligencias.
a los compañeros uruguayos, aún las mujeres. Es un chiste. Bueno, hay 3 factores principales que dicen que se basa esto. La dotación biológica, que tiene factores genéticos, hereditarios, si tienen daños cerebrales, o los incentivos o desincentivos que se han recibido antes del nacimiento y después del nacimiento. Tiene mucho que ver la historia de los padres, en especial de la madre. Tiene mucho que ver el estado del embarazo. Si esa madre ha sido maltratada, si ha sido víctima de violencia de género, el bebé lo está sintiendo dentro, está viviendo ese estrés y va a estar condicionado cuando nazca. La historia de vida personal, que tiene que ver con los padres, los docentes, los asesores espirituales si los tiene, los compañeros de juegos o de estudios, es un condicionante también. Por eso que no todos somos iguales, a pesar que tengamos un mismo plan de estudios, si estamos en distintos países, en distintas regiones, van a ser distintas las concepciones, distintos los condicionamientos. Y el antecedente cultural histórico, ¿dónde nací? ¿Cuándo nací? Antes era mejor. Claro, antes era otra sociedad, eran otros las situaciones y otros los condicionamientos. Antes, por ejemplo, se morían porque no existían la penicilina ni sus derivados. Estamos hablando de antes de 1945. Antes los valores se respetaban mucho más. Acá hemos hecho una evolución científica y una involución moral y ética. Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Tenemos una serie de definiciones. Hay activadores y desactivadores de esta inteligencia. Es decir, ¿qué me motiva a desarrollarla y qué me desmotiva? Es como si fuera una llave de luz. Si yo lo motivo para que juegue al fútbol porque es bueno, él va a desarrollar más su habilidad kinestésica, su inteligencia. Si yo lo desmotivo, diciéndole que eso es cosa de vagos, entonces lo estoy condicionando a que no siga adelante. Y esto se presenta generalmente a temprana edad. Hay experiencias que son motivantes, como decíamos, y otras que son paralizantes. Ni se te ocurre ir a jugar, ¿eh? La mamá, palabra santa. Aunque ahora los chicos están medio rebeldes, pero bueno. Cierran puertas o abren puertas. Acá es cuando nos meten el sentimiento de culpa, de vergüenza, de temor, de ira, de otras emociones que impiden el desarrollo de esas inteligencias para crecer y desarrollarse. No es un desmadre con el cual tienen que crecer las inteligencias, tienen que estar encuadradas, conducidas por un camino rector, que eso está dado por los valores éticos y morales que yo mamo desde que mi madre me da la teta. Desde ahí, desde el lecho de recién nacido en adelante, lo que da la familia no hay nadie que la reemplace. Y después están los condicionantes sociales, de mis compañeritos, de mis docentes, de qué viví en mi hogar. Y ahí lo que decíamos, ¿no? Acceso a recursos a mentores, la familia si es muy pobre. Por ejemplo, ahí está el ejemplo, si es muy pobre y el chico quería estudiar el violín, es muy factible que no haya podido estudiar el violín. En cambio, si tenía la capacidad económica fundamental para comprar el instrumento, probablemente haya podido estudiarlo. ¿Y esto qué trae a consecuencia? Que no se desarrolle ese tipo de inteligencia. Los factores históricos culturales, como decíamos, si acá hay un ejemplo, ¿no? Alguien tiene inclinación por las matemáticas y le fomentan que estudie matemáticas, va a ser quizás un buen matemático, un buen ingeniero. Si yo lo desmotivo, no. Lo que decíamos, linda, ¿no? Liz Taylor, condicionante. ¿Cleopatra hubiese podido ser así acá, en estos momentos, en esta historia? En mi país tal vez sí. Condicionantes históricos y culturales. Factores geográficos, ¿dónde nací? ¿Dónde desarrollé mi vida? ¿Dónde estudié? ¿En Madrid, en Granada? ¿O en un pueblito allá perdido en el sur de la Patagonia? Donde a veces ni luz tienen. Factores familiares. Si tengo padres que tienen cierta profesión, probablemente me influyan para que la siga. Probablemente. No es en serio que sea en forma general. Desarrollar las distintas inteligencias. Yo tengo un padre que es escritor, me va a desarrollar la inteligencia lingüística seguramente. Voy a aprender a leer, me va a gustar leer, o no a veces.
porque la rebeldía de los chicos a veces no es entendible. Factores situacionales son económicos, sociales. ¿Qué puede estar pasando en estas familias que están emigrando de la parte donde está el ISIS o el Daesh? ¿Cómo están influenciados? ¿Cómo van a desarrollar los chicos sus inteligencias? Si lo están pensando en qué vamos a comer hoy, si podemos comer, o si podemos seguir viviendo un día más. ¿Sí? Y acá hay una serie de definiciones. Constructo, ¿qué es? Es algo que se sabe que existe, pero que no se lo puede definir precisamente. Algo como la inteligencia, la personalidad, la creatividad. Eso es un constructo, desde el punto de vista de la escuela psicológica que está viendo este tema. Es algo que existe, pero no lo puedo definir bien. ¿Cómo defino qué es inteligencia? Y dimos una pauta, pero no significa que eso sea la definición precisa e ineludible de lo que es inteligencia. Es un acercamiento. Tiene debilidades esta teoría. Es muy nueva, no totalmente clara, ya desde el punto de vista que no podemos dar una gran definición sobre el tema. Los argumentos sostenidos en el libro parecen coherentes y siguen la propuesta planteada por otros científicos, pero hay algunos puntos de la misma que son oscuros, o por lo menos no transparentes. ¿Por qué? Porque no hay un grado de conocimiento tal sobre el cerebro todavía. Sin embargo, se han hecho bastantes adelantos últimamente. Aquí está de lo que hablamos, ¿no? El constructo de inteligencia está hablando de un correlato neurofisiológico que justifica la existencia de esas inteligencias. Esto se me cae el andamiaje si yo le quito ese constructo. Partimos de una base de un supuesto. ¿Cómo se partió en determinadas ciencias para comenzar a analizarlo? Este es ni más ni menos que un inicio de investigaciones. No quiere decir que esto sea definitivo. Justamente la ciencia es sembrar la duda para progresar. El tema de la corteza cerebral, ¿cómo sabemos cómo funciona? No sabemos todavía cómo funciona fehacientemente. Tenemos trazas, tenemos indicios de cómo es. Muchos estudios, pero ¿cómo es el cerebro? Es muy complejo. Aparte, no todos los cerebros son iguales. Cada uno de nosotros tiene un cerebro distinto al otro. Y la mujer y el cerebro del hombre son distintos desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista de evaluación y utilización psicosocial y psicomotriz. Gracias a Dios no somos iguales. Está muy de acuerdo con algunos de los descubrimientos de la neurobiología. En especial las localizaciones de los lugares del cerebro que se activan con cada una de estas inteligencias. Bueno. Started. Dejó de funcionar. Bueno, acá se nos acabaron las inteligencias. No, por suerte está Susana. Acá tenemos, del lado izquierdo, generalmente dicen que están las capacidades lingüísticas. Mientras que del derecho están las espaciales, musicales, etc. Sabemos, por la definición por antonomasia antigua, que es del lado izquierdo está lo lógico-matemático y del lado derecho está lo creativo. Ese fue el primer avance que se dio hace unos 60 años. Bueno, acá tenemos lo que hablamos. Hay algunos puntos que son débiles de esta teoría. Se han tomado puntos de vista prestados de otras teorías, como la de Fodor, por ejemplo. Bueno, con módulos mentales se estudiaba. Pero sobre todo en las ideas de Gardner parecen más frágiles es en la medición de cada una de estas inteligencias. ¿Cómo hago para medirlas? Ahí es donde empieza la patinada. Y acá está el corolario que puede resumirse en los siguientes logros. Minimización de los problemas de conducta, incremento de la autoestima, la confianza, desarrollo de habilidades de cooperación y liderazgo, que también lo hablemos, la solidaridad y el liderazgo, aumento de interés por la dedicación al aprendizaje, incremento, dicen, de un 40% en el conocimiento y la presencia permanente del humor. Acá no nos dice si es buen o mal humor, dicen de humor. Las conclusiones son estas. Las personas, no solamente los estudiantes, poseen diferentes mentalidades y por eso aprenden y estudian y memorizan y comprenden de formas distintas. Yo no entiendo cómo hay gente que puede estudiar con el televisor a todo volumen
cuando hay otros que necesitan que ni siquiera vuele una mosca. Son distintos temperamentos y distintas formas de utilización de la mente. Tenemos que considerar entonces en la escuela que para la enseñanza no todos tenemos los mismos intereses y capacidades. Intereses de acuerdo al desarrollo intelectual. No todos aprendemos de la misma manera. Algunos aprenden de una forma, otros de otra, unos más lentos, otros más rápidos. Y hoy no puede aprenderse todo lo que se tiene que aprender. No daríamos abasto, jamás. Para el docente también acá se abre un nuevo rol, que es evaluar el interés y las capacidades de cada alumno. Tiene que ser el gestor entre el estudiante y la currícula de estudio. Tiene que ser el gestor entre la escuela y la comunidad. Tiene que ser el coordinador de procesos. Tiene que supervisar el equilibrio entre el estudiante y evaluación, currículum, comunidad. Los desafíos del maestro hoy son esos. Y la investigación sobre las múltiples inteligencias, ¿qué nos lleva? A crear nuevos programas de enseñanza, donde no haya tanto predicamento de la matemática y la lingüística o la lógica. Y esto es lo importante. Somos diferentes. Debemos respetarnos como tales y aceptarnos como somos. Y hay que ser respetuosos de los tiempos y las capacidades de los otros. Si no sabemos eso, nos va a ocurrir lo de antaño. Nos ponían el bonete de burro y nos mandaban al rincón. Entonces decían burro, 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 y llegaba a creérselo y lo único que faltaba era que rebunara el pobre chico. Y así condicionábamos a cada uno de los estudiantes que no entraban en la lógica matemática nuestra. La forma de evaluación también la debemos cambiar. Hace poco en mi país se dio un hecho que salió en la prensa. Una alumna de un país limítrofe tuvo que rendir, recuperar una materia. No sabía nada acerca de la materia de economía nuestra. Entonces la maestra con buen criterio dijo, bueno, ¿qué es lo que haces? Yo trabajo ayudando a mi madre en la venta de frutas y hortalizas. Bueno, cuéntame cómo es eso y cómo es la comida de tu pueblo. Y desarrolló, sin darse cuenta a la niña, el proceso de la economía familiar de su país de origen. Y la calificación fue un 10. Entonces, si hubiese sido por lo que proveía el manual de procedimientos de la currícula de estudio, tendría que haberle puesto un 0. Hay que evaluar de formas distintas. Y esto es importante, es un proceso, no un suceso la evaluación. Es un medio, no es un fin. Muchos docentes van a que la evaluación es el fin en sí mismo. El que saca 10 es el mejor, el que saca 0 es el peor. No es un fin, es un medio para ver qué es lo que aprendió, cómo le llegué yo a ese alumno. ¿Fui claro? Y es un desafío para el futuro de la formación profesional de los docentes. Vamos a tener que ser más amplios, más criteriosos, tener mayor conocimiento de estas cosas. No digo que seamos expertos, pero esto lo vamos a dejar después para el café, porque yo siempre preparo para preguntas o debates o preguntas, pero, como decía mi abuelita, es de bien nacido ser agradecidos. Entonces, primero, quiero agradecer a Exhibet por haberme permitido utilizar este púlpito, en especial a Susana Linares, que ha hecho posible que yo esté físicamente acá, no solamente desde mi forma intelectual, sino físicamente. Al Reino de España, que siempre me ha tratado muy bien, y esta hermosa ciudad de Granada, que hoy vamos a comenzar a conocerla más en detalle. A ustedes, por haber tenido esta paciencia absoluta, y haber dormitado en voz baja, no haber sentido ronquido, le agradezco también. Y será entonces hasta la próxima cumbre. Muchas gracias. Quisiera recordar a todos los presentes que en la carpeta que han recogido a la entrada, con las acreditaciones, tienen una encuesta de calidad. Rogamos la rellenen y al final de la sesión de hoy nos la entreguen en la mesa de salida. Una vez terminadas estas dos primeras ponencias, quiero hacer una invitación al café con un descanso aproximado entre 30 y 40 minutos en el jardín del hotel y volveremos a este mismo salón para continuar con otras magníficas ponencias.